Estás escuchando Magazine por la Paz. Conduce Adolfo León Oliveros Tascón. Bueno, muy bien, Arturo. Bueno. Vamos a pasar a otro motivo de discordia y motivo de comentarios malintencionados algunos, bien intencionados otros. Y es que cuando el gobierno hace la pregunta que vamos a responder todos los ciudadanos el día 2 de octubre, que es un domingo, entonces ya le aparecieron un montón de tipos que dicen que no, que la pregunta está mal formulada. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Queremos un acuerdo razonable o una guerra irracional? Eso es como decir, pero esa es una pregunta que uno no haría. La pregunta que está haciendo el gobierno es, ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Esa es la pregunta. Los que critican y los que han demandado ante el Consejo de Estado dicen que es ilegal, que porque induciría a los votantes a responder positivamente. Eso es un error. Porque es que la pregunta hace relación, si usted la analiza, dice, ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto? Eso es una gran verdad, es el acuerdo que se hizo en La Habana. Y ese acuerdo final para terminar el conflicto va dirigido ¿a qué? A construir una paz estable y duradera. O sea, está hablando no solamente del acuerdo que se firmó el día 23 de agosto en La Habana, para dejación de armas, sino que está hablando también del desarrollo de ese acuerdo que se llama también posconflicto. O sea, la implementación de las reformas sociales, políticas, económicas que se pactaron. Entonces, si la pregunta, según el demandante, que supuestamente el presidente no debe haber incluido la palabra paz, pues yo no vería ¿cómo diablos le vamos a quitar la palabra paz a esto? Si lo que estamos buscando es la paz. Entonces lo que está planteando un columnista del periódico El Espectador, él dice que la pregunta, de acuerdo con la ley 134/94, es absolutamente legal. Y lo mismo con la ley 1757 del 2015. Y la Corte Constitucional ha avalado claramente el tipo de pregunta que está formulando el gobierno nacional o que nos está formulando para que respondamos el 2 de octubre. Y ya hay jurisprudencia en la materia sobre otros temas que tienen que ver con consultas. Como la respuesta tiene que ser un sí o un no, a uno no le pueden hacer varios interrogantes. Es una sola pregunta. Claro. Si a usted le van a hacer más de una pregunta, ya es un referendo. Entonces, lo primero que hay que decir es que la pregunta como la formuló el gobierno es correcta. No hay forma distinta de armarla. No hay forma. Ahora, los críticos también están diciendo que ¿por qué en la pregunta no se cita la FARC? Pues no. Porque es que cualquiera que tenga 3 o 4 deditos de frente entiende de que el acuerdo lo hizo el gobierno con la FARC. Entonces, ¿para qué meter? ¿Está usted de acuerdo con el pacto realizado entre el gobierno y la FARC para terminar el conflicto y constituir? No, sobran palabras para que usted sepa a qué se refiere. Para eso están publicando los textos del acuerdo, García. Sí, está publicado en todas las revistas, en todos los periódicos, en todas las páginas oficiales, de aquí, en las redes sociales. En todas las redes sociales. ¿Para qué tener que explicarle a alguien algo que ya se sobreentiende? Es como cuando usted ve un puesto donde venden perros y usted de lejos ve que hay humo y que hay perros colgando y chorizos. No hay necesidad de poner un letrero que diga se venden perros o se venden chorizos. Usted por el olor y por lo que está viendo, usted ya sabe que ahí venden perros y chorizos. Claro. ¿Para qué va a poner el letrero? Sobra. Y entonces aquí
¿Para qué le vamos a complicar la vida al votante, al sufragante, si sabemos que el acuerdo lo firmó el gobierno nacional y la FARC? Eso es muy importante. Ahora, dice este compañero periodista, César Rodríguez Garavito, ¿usted lo ha oído mencionar alguna vez? Sí, claro. Pero no es Garavito ese que está encanado. No, el corrupto Pedraza. Entonces, la pregunta que dice Rodríguez Garavito es la siguiente, dice, ¿es que acaso algún votante desconoce de cuál acuerdo se trata? O sea, pues lo que estamos hablando, o sea, si usted va a ir a votar, usted ya por malo que sea, pues para oír noticias, para leer, usted todo el tiempo está escuchando lo mismo en las emisoras, entre otras cosas RCN está volcado de tiempo completo, 24 horas, a darle palo al plebiscito por la paz. Claro. Y hay gente que está escuchando o está viendo ese canal, pero pues a mi juicio es un error de esa cadena de televisión y esa cadena radial. ¿Por qué? Porque el espectro electromagnético le pertenece al Estado. Y si bien es cierto en Colombia hay libertad de expresión, también es cierto que los periodistas tienen que ser responsables en los conceptos que emiten. Entonces tienen que hablar de lo uno y de lo otro. Uno, por ejemplo, fácilmente puede decir, no, es que ellos pueden tomar partido, pero no. Es que ellos son orientadores de la opinión pública. Ellos tienen que tratar de que existan personas allá que hablen del sí y que hablen del no, para que haya un equilibrio informativo. Pero con todo y eso, fíjese que las encuestas marcan que esa polarización que se está creando no está afectando a los que quieren votar en sí en el plebiscito. No los está afectando porque al contrario, se ha aumentado la cantidad de personas que quieren respaldar el proyecto de dejación de armas y de implementación de los acuerdos que son reformas sociales. Sí, vamos abrumadoramente desbordando. Cada día se irá aumentando el índice de intención de voto para estos pocos días que faltan para llegar a votar. Eso del problema del que demandó la pregunta que hace el gobierno en el plebiscito, hay que decir lo siguiente: el hecho de que en la Constitución diga que la paz es un deber y un derecho de tipo obligatorio, no quiere decir de que uno no pueda volver a hablar por la paz, pues. Es que la Constitución no es prohibitiva en eso. Además le voy a contar lo siguiente, mire que ¿Qué dice? Que usted es jurista. Sí, la Corte Constitucional, cuando encontró que era constitucional la convocatoria del plebiscito, estableció lo siguiente, dijo, vea, en el plebiscito no se está votando sobre el derecho a la paz, sino sobre un medio para avanzar hacia ese fin. En ese caso es el acuerdo, claro, que es justamente lo que dice la pregunta. Por lo demás, todas las consultas y plebiscitos hablan de los beneficios verídicos de lo que se somete a votación, ¿sí? O sea, si usted está diciendo y está preguntando, ¿apoyan el desarme? Claro. La consecuencia es que se va a buscar una paz estable y duradera. Entonces, el problema no es la pregunta, fíjese usted. El problema es, como lo dice Rodríguez Garavito, ¿cómo la vamos a responder? O sea, que enredar a la gente en que la pregunta está bien o mal elaborada, eso es un debate bizantino. Claro. Es una bobada. Es preguntar si los ángeles tenían sexo. Exacto. Lo que hay que plantear ahora, y es lo que estamos haciendo nosotros aquí, y está haciendo mucha gente en las universidades, claro, es tratar de que la gente lea el contenido de los acuerdos, claro, y que tome una decisión responsable, García. Es que a mí hay gente que me pregunta, doctor Oliveros, ¿va a haber logística para el día 2 de octubre? Le digo, ¿qué logística? No, que transporte, que de pronto en el almuerzo. Le digo, a mano, si a una persona, por ejemplo, ¿qué tal que él vía Toro pida que le den un refrigerio para ir a votar y que la saquen de la casa en un transporte? El día 2 de octubre, que es un día donde se vota es por ideas. Aquí no estamos votando por un tipo, ni por el otro, ni por Uribe, ni por Santos, ni por nadie.
Aquí estamos votando es por reformas que necesita este país. La reforma agraria integral, la reforma al sistema electoral, estatuto de la oposición, voto electrónico. Estamos votando por la erradicación de los cultivos ilícitos y por la erradicación de la minería ilegal y la conservación del medio ambiente. Estamos votando las víctimas, por el fin del conflicto, por la reparación de las víctimas, por la restitución de tierras. Aquí no estamos votando por Juan Gárgaras. Entonces, ¿quién le va a dar plata a un tipo que le venga a decir a uno? Entonces, la idea es que si usted va a ir a votar es porque usted está a conciencia de lo que está haciendo. Tiene que leer. Así le cueste leer, pero tiene que hacerlo. Porque esta responsabilidad no es solamente con uno, es con las futuras generaciones, doctor García. Claro. Esto no es pensando solamente en nosotros que ya vamos de salida. Eso es pensando en los que vienen, en los que necesitamos dejarles organizado el tema de la tierra, dejarles organizado el sistema electoral para que participen. La modernización del Estado, la sociedad, la economía. Claro. Aquí hay pero que... no para nosotros, no va a tocar ni siquiera ver eso. Nada. Para nuestras generaciones descendientes. Correcto, doctor García. Ahora le voy a decir lo siguiente. 2 puntos. El acuerdo es, desde el punto de vista etimológico, un acuerdo no lo hace uno mismo con uno mismo. El acuerdo es entre interpartes. Yo con yo. No yo con yo, es uno con otros. Yo con usted. Claro. Entonces, cuando está hablando del acuerdo, pues obviamente se está dicientemente se está explicando que es ¿con quién? Pues con los que son las FARC. ¿Sabe qué me gustó? Todo el mundo sabe de eso. ¿Quiere que le cuente una cosa? De todas las encuestas que salieron, la Inbamer Gallú, Datesco, cifras y conceptos, me ha gustado mucho una cosa que la quiero decir aquí. Resulta que el doctor Humberto de la Calle quedó de segundo en esa encuesta, a 4 puntos de Germán Vargas Lleras, que lleva manejando la chequera del gobierno durante 4 años y que tiene una organización política. Y el doctor Humberto de la Calle, que estuvo 4 años alejado de este país, sentado, hablando todo el tiempo con los representantes de la guerrilla, con los representantes de los gobiernos que participaron en el diálogo, me sorprendió gratamente, porque conozco de las calidades y el compromiso que tiene Humberto de la Calle Lombana con el proceso de paz, y que esté en el 47% de aceptación en este momento de parte de los colombianos, es una buena noticia, le cuento. Demasiado. Porque es que le digo que Humberto de la Calle ha dado muestras de ser un hombre muy decoroso. Recuerde, cuando él fue vicepresidente de Ernesto Samper, que en un momento determinado no compartió alguna situación que se presentó con el proceso 8000 y tuvo la dignidad de renunciar al cargo, a la vicepresidencia. Eso no renuncia a nadie, aquí en Colombia nadie renuncia a nada. Aquí en Colombia, mire, Pretel se estaba aberrado, atornillado en esa silla. Juan Manuel Santos fue el que lo reemplazó, ¿no? No, lo eligió no, a él lo reemplazó el doctor Carlos Lemos Simón. Carlos Lemos Simón. Carlos Lemos Simón. Paisano allá de Popayán. Juan Manuel Santos nunca ha sido vicepresidente de Colombia, fue presidente. Entonces resulta que Humberto de la Calle está mostrando ante la opinión pública una imagen muy interesante, que es que él va a ser el implementador, sin decirlo, fíjate, de las políticas de reforma que hay que hacer en Colombia. Claro. Y la ventaja es que goza de una gran credibilidad, toda vez que fue el arquitecto de la Constitución de 1991, claro, cuando fue el ministro de gobierno de César Gaviria. Claro. Entonces, claro, el doctor Humberto de la Calle Lombana, se ha ganado el reconocimiento de todos los sectores sociales, académicos y económicos de este país. Claro. Nadie, o sea, yo creo que el jefe de la negociación, que fue Humberto de la Calle, es prenda de garantía de que lo que está escrito allí es en beneficio del pueblo colombiano. Claro. Y la gente lo entendió. Fíjate que a pesar de que él reconoció que haya podido ser mejor el acuerdo, pero que eso fue lo posible. Dentro de lo posible hay que hacer cosas. No es lo que uno desea. Es como cuando usted quiere vender una casa que vale 100 millones en 200. Usted ya sabe que dentro de lo posible le caen los 120 millones. No es lo que uno desee, el 100%.
sino lo que realmente se dé, lo que a uno le dan por ello. Yo recuerdo que Vito Andolini una vez me dijo, Sí. las cosas no valen lo que uno pide, sino lo que le den a uno por ellas. Y los acuerdos, señor García, son de dos partes. Unos tienen que ceder y otros también. Pero si yo no cedo nada, el otro se levanta de la mesa y se va. Un acuerdo es cediendo ambos. Claro. El gobierno hubiera querido que le entregaran todos los fusiles y todas esas armas y que todos los cabecillas de la FARC fueran para la picota. Y de pronto los opositores del proceso hubieran querido que los jefes de la FARC fueran fusilados, como en la época de Simón Bolívar, que fusilaban de una vez. Pero eso no es posible, porque lo que hay que recordarle siempre a la opinión pública es que esa negociación no se hizo con un ejército derrotado. Allí no hubo todavía un vencedor, allí hubo unas fuerzas acorraladas, sí, que era la FARC, disminuida, sin discurso ideológico, pero todavía con mucha capacidad de hacer daño, con unos frentes dispersados en toda la geografía nacional. El gobierno reconoció, como tiene que reconocer todo el mundo, cuando uno no puede aplastar del todo la culebra, hay que negociar. Y se hizo lo mejor posible, dijo Humberto de la Calle. Y me alegra que el pueblo le haya copiado esa frase, porque todos tenemos preguntas. Mire lo que decíamos la vez pasada, Germán Vargas tiene inquietudes válidas, pero él dice votó sí, y más adelante en el camino se arreglan las cargas. Ese sistema que se acogió del fast track para que el Congreso de la República apruebe algunas leyes, allí es el escenario para mejorar algunas cosas. Hay empresarios que tienen temores, por ejemplo, de que le vayan a iniciar una cacería de brujas porque hay un sector de la oposición que le está diciendo eso. Eso es falso. Pero si ellos van a tener una representación como la tienen en el Congreso de la República, eso no se va a dar. Eso quedó estipulado en el acuerdo. No van a haber persecuciones contra particulares. No van a haber ningún tipo de persecución contra nadie. Ese tribunal especial está diseñado para juzgar a los cabecillas de la FARC, no más. Y al que eventualmente quiera renunciar a su fuero y se quiera ir para allá para que le revisen su sentencia, él lo puede hacer. Por ejemplo, un Carlos Ortiz, si quiere, él puede ir allá. Cualquiera que tenga una condena y sienta que ha sido injustamente condenado, lo puede hacer, señor García. Es correcto. Yo lo veo en esto. Oiga, muy bien, pienso lo siguiente. Primero, la empresa privada colombiana no tiene pánico sobre el Tribunal Especial de Paz. Porque es que la empresa privada no son victimarios, sino víctimas de un conflicto. Pero sí el presidente lo escuché. Digo, los que hayan tenido continuidad en acciones de apoyo a ciertas cosas, pues es posible que de pronto puedan haber. Pero es la excepción a la regla, no la generalidad. Porque la empresa privada en Colombia es víctima del conflicto, no victimarios. Eso por un lado, frente al interrogante del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo otro es que el tribunal va a procesar a todos los miembros de las FARC que estén complicados en delitos de alta envergadura para que la gente sepa la verdad de estas cosas. Es que el Tribunal de Justicia y Paz, yo no sé de dónde saca la oposición tanta carreta. Si uno lee los acuerdos, solamente fue diseñado y está diseñado para juzgar, investigar y juzgar a los jefes de la guerrilla, no más. Secretariado. Pero no está diseñado para juzgar ni militares, ni empresarios, cero. Claro. Yo entiendo. Ni milicianos. Mire, yo entiendo que el presidente de Vedegán, José Félix Lafourcade, de pronto esté preocupado, porque es que los ganaderos, posiblemente en una época entendible, que fue nefasta pues también para nuestro país, algunos se dejaron endulzar el oído y patrocinaron a Castaño y una cantidad de tipos, pero eso ya es una historia vieja. Aquí nadie está pensando en juzgar, tal como yo leo los acuerdos, a ese tipo de personas que fueron también víctimas. Fueron víctimas, como usted le acaba de decir acertadamente.
Es que al campesino, empresario campesino, al dueño de finca también lo extorsionaron, fue víctima. Entonces, cuando usted lee los acuerdos, y yo todo lo que yo digo es con base en la lectura de los acuerdos, no se habla de juzgar a nadie distinto que a los jefes de la guerrilla. Decir algo distinto es mentirle al pueblo. Eso no se puede hacer. Además, constitucionalmente, existe el principio de la cosa juzgada también. Eso es una figura de orden constitucional. El debido proceso también está consagrado. Nadie puede ser juzgado 2 veces. Por eso. Por los mismos hechos. Cosa juzgada. No, es que el Tribunal de Justicia solamente es para juzgar a guerrilleros, que ese era el gran problema que había. Los jefes guerrilleros no aceptaban que nadie los juzgara, porque ellos decían que ellos no habían cometido delitos, que ellos estaban en una campaña, en una revolución. No, y lo otro, estaban apoyados en el derecho internacional que admite la insurgencia armada cuando la injusticia y la opresión de un pueblo son superiores al equilibrio social. Por eso, pero digamos en la época... Lo autoriza el derecho internacional. En la época de Pastrana, que ahora está hablando tantas mentiras, yo no sé por qué. Pastrana ahora aliado con Uribe, eso es bien raro. Y Marta Lucía Ramírez. Pastrana reconoció en la época del Caguán el estado de insurgencia de la guerrilla. Claro. O sea que le dio el mismo nivel a la guerrilla que el Estado. Juan Manuel Santos no le ha reconocido estado de insurgencia, simplemente negoció con el grupo en Habana, no le dio territorios durante los 4 años de negociación, y hoy ya ellos en un plan de desarme se concentran en 23 zonas veredales y en 8 campos digamos de estacionarios, y entregan todas las armas. Después de 6 meses salen. Los que tengan deudas con el Tribunal de Justicia, pues van al proceso. Sí, los que les sentencien allí como condena restaurativa, ¿no? Pero la militancia, en su gran mayoría, se calcula que el 95% de la militancia seguramente van a ser sujetos de una amnistía, y algunos que ya están condenados de un indulto. Entonces viene que no son los jefes guerrilleros los que van a ser amnistiados ni indultados. Y eso lo está reconociendo la presidenta y la fiscal de la Corte Penal Internacional. No es nosotros, no es García ni Oliveros. Es la Corte Penal que dice, mire, ya nos leímos los acuerdos y felicitamos al gobierno porque no garantizó impunidad, ni amnistía, ni indulto para delitos de lesa humanidad. Así que con esta aclaración, García... Esto ha sido muy importante, aclarar eso. A mí me gustó mucho que esa fiscal de la Corte Penal hubiera oportunamente manifestado esa situación, porque es que la gente se confunde, que como nadie lee, entonces la gente se confunde. Si usted, por ejemplo, lee el acuerdo y yo me lo leo, usted no me puede echar mentiras a mí, ni yo tampoco las puedo echar a usted. Pero si usted no lo lee y yo me lo leí, yo le puedo echar todas las mentiras que usted quiera. Usted tiene que decir sí. ¿Qué más hace? Si no ha leído. Es que la tarea es leer. Tarea es leer. Así decía Charrupia Peláez, pero que lea. Claro, que lea, porque es que si no lees, todo el mundo te mete el dedo en la boca. Sí. Que el problema, mire que el Papa Francisco siempre ha dicho que la clase política tradicional de América Latina y en los países subdesarrollados necesitan tener al pueblo en ignorancia para poderle comprar el voto. Entonces aquí en este caso del plebiscito, que es un tema ya no de votar por Juan, ni por Pedro, ni por ningún ciudadano, sino por un proyecto, por unas transformaciones sociales, económicas y políticas, aquí que la gente tiene que estar ilustrada. Aquí la gente no puede comer de verbo de nadie. Aquí la gente tiene que leer. Como en la universidad, si usted va a ir a presentar un examen y no lee, ¿cuánto saca? 0, 1. Y eso porque el profesor le puede tener compasión. Porque yo conozco profesores de la USACA que le ponen un 0. Y lo mismo en la San Buenaventura. Yo tenía un amigo profesor que calificaba exámenes ahí en la cafetería. Y yo me sentaba con el hombre al lado. Éramos docentes ahí en la San Bue. Y yo lo veía colocando 0. Y yo le dije, uy, hermano, pero no te da vaina. Yo no. Aquí el que no me lee tiene 0. Lo mismo hay que hacer aquí con los que votan.
Tipo que no lea, no deberían dejarlo votar. ¿Cómo va a ir a votar, digamos, una señora X o un señor Y a un tema tan delicado como este, que es la vida presente y futura de Colombia? El futuro. ¿Cómo va a ir a votar si ni siquiera leyó? Deberían de preguntarle, ¿usted leyó? Y dice, no, devuélvase. Pero es que el que no lea, ¿cómo va a decir sí o no? Si usted leyó y dice no, pues ya es un problema que es pasable, porque usted tiene capacidad de decir sí o no. Pero si usted no leyó, ¿por qué va a decir no? ¿Por qué va a decir sí? Ah, no, porque ese man me dijo, porque esa señora me dijo. No, usted tiene que votar es porque usted leyó. Si no, no vote, señor García. Quede en su casa. Claro. No le haga daño a la sociedad. Claro. Oiga, lo veo bien y le voy a comentar esto. El éxito que vamos a tener en el plebiscito, en el conteo de los votos a favor de la pregunta que hace el gobierno, se va a empezar la construcción de un nuevo país, de una nueva realidad socioeconómica y política de Colombia, respetando la institucionalidad básica, ¿no? La institucionalidad básica a nivel político, económico y jurídico. Y la convocatoria a un gran pacto social, político y económico de las fuerzas vivas de la nación, que es posible que desencadenen en una Asamblea Nacional para que se hagan efectivo las reformas de una forma expedita, reflexionada, responsable y con la participación de los sectores de todo índole dentro del país. Bueno, García, me despido ya de este día tan importante, Magazine, fíjese, tan importantes esos temas. Sí. Yo creería que la tarea en estos 30 días es insistir mucho en la lectura de esos acuerdos, teniendo en cuenta pues la densidad que tiene el acuerdo, digamos, original. Pues hay que acudir entonces a los resúmenes. Leer un resumen también es bueno, ¿sabes? Sí. Porque te ahorra de pronto mucho tiempo. Hay que tener una gran capacidad para hacer resúmenes. Por ejemplo, yo recomiendo el de la Universidad del Norte, que hicieron unos catedráticos de allá y que ya publiqué en la página de la notaría y también los tengo publicados en Facebook. Los recomiendo porque los vi muy objetivos. O sea, hicieron los pros y los contras. Quien los lea puede tranquilamente pasar el examen e ir a votar por el sí o por el no. Obviamente toda la opinión pública que me escucha y que me ha escuchado por todos los medios saben que yo soy defensor del sí, pero yo respeto a la gente y no lo voy a inducir a que vote sí o no, no, porque respeto la inteligencia de los seres humanos, pero sí les pido que como es un voto de responsabilidad, esto no es compraventa de votos, no es por apoyar a Uribe, ni por apoyar a Santos, ni por apoyar a nadie, esto es por apoyarse uno mismo. Son las reformas que estamos pidiendo los colombianos hace rato. Mire, uno de los puntos del acuerdo es dar condiciones dignas de vida en las regiones. Departamentos como el Chocó, que tienen 15 municipios sin energía, sin acueductos, sin alcantarillado, sin vías. Hombre, lo mínimo que tiene que hacer un gobierno es pagar esa deuda. Es una deuda que tiene el Estado, una deuda social, económica. Política, histórica. Está recogida allí, en esos acuerdos. Entonces, si uno ve que el acuerdo trae grandes reformas para beneficiar a las personas que han estado marginadas, pues vaya, vamos a apoyar. Si uno ve que el acuerdo tiene como objetivo que no se sigan presentando más muertos, como efectivamente, miren, lo que va del pacto, primero unilateral y ahora bilateral, no se ha vuelto a oír de un solo muerto, ni de las fuerzas militares ni de la policía, a raíz del conflicto con la FARC. No se ha vuelto a oír eso. Que no sigan muriendo nuestros soldados, es que los soldados nuestros y nuestros policías son de los sectores más populares y más pobres de Colombia. No mandan al hijo de Ardila Lule allá, no lo mandan, ni al nieto. A ellos los mandan es de generales, de una vez. Al hijo de los potentados llegan de una vez de generales. Pero el hijo del pobre arranca de soldado y le toca la estación de policía, sea en Dagua, en Bolívar, en Versalles, en Cali. Y allí es donde los guerrillos tiran la bomba
y los mandan a que hagan un vueltón por el pueblo para que los embosquen. Entonces, si hay menos muertos, menos heridos, menos mutilados, menos amputados, con ese solo hecho da para uno votar por el sí a la paz. Que no haya más muertos de los pobres. Que los muertos, si alguien quiere guerra, pues que los ponga a él. Pero que no manden al más pobre, lo cojan de pendejo, a ir a pelear una guerra que ni siquiera es de él. Que la guerra que defienden los unos y los otros son ajenas. Que está ganando el soldado raso o el policía raso que lo mandan a guerrear allá a combatir una organización subversiva. Y esos guerrilleros que van también a atacar a nuestra fuerza pública son hijos del pueblo, fíjese usted. Hijos del pueblo matándose con hijos del pueblo. En beneficio seguramente de unos tipos que ninguno pone el pellejo. ¿Usted cree que los comandantes guerrilleros van y frentean en el campo de batalla? Nunca. ¿Quiénes frentean? Los manes que son hijos del pueblo. ¿Quiénes frentean en las fuerzas militares? Los hijos del pueblo también. Son los que cargan el fusil, los que cargan la mochila atrás, los que le toca aguantar filo. Vaya, mi querido doctor García, que en la medida en que no existan más muertos de nuestros soldados y nuestros policías, yo voto por el sí, no solamente con un dedo, meto todo el brazo por el sí. Me despido, pues. Un abrazo de despedida muy fuerte y de seguro meteremos las dos manos y los dos pies el día de la votación. ¿Los dos pies o los 10 pieses? ¿Pieses o pies? No, las dos patas. Ah, bueno. Muy bien, García. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.